no es diagnosticar tal vez la etiología que esté causando el dolor, pero sí, como médicos de primer nivel, lo que debemos de tener es diagnosticar si este paciente requiere un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, o médico, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Porque pues esto le puede salvar la vida. También nos comentaba que pues el dolor abdominal lo podemos clasificar dependiendo de su inicio o del tiempo de progresión. Es por eso que lo dividimos en agudo, crónico y recurrente. Agudo mencionaba que era cuando tenía un inicio insidioso y que tenía una progresión rápida, por lo que teníamos que tener un tratamiento rápido, porque pues si no las complicaciones y el riesgo de mortalidad pues es elevado. En el caso de crónico mencionaba que pues este dolor abdominal es de inicio más extenso, más progresivo. Algunas bibliografías marcaban que debía de ser un dolor que dura más de 3 meses, y en el caso del recurrente mencionaba que es aquel dolor que va y viene y que debe durar aproximadamente más de 6 meses. Aunque en la misma bibliografía nos decía arriba que, como dice en la parte de arriba, no existe un consenso en cuanto a las horas o duración para definir un dolor como agudo crónico. Eso es lo importante. Ahora, para la clasificación del dolor abdominal, mencionaba que lo principal es por el tiempo. Entonces, aunque lo anterior se contradice, pues es la única manera que nosotros tenemos para poder clasificar el dolor abdominal. En agudo mencionaba que era menor de 7 días, producido por múltiples etiologías de origen intraperitoneal o extraperitoneal. El crónico, pues era más frecuente, relacionado con alteraciones estructurales orgánicas, y como lo comenté anteriormente, podía ser de 3 meses o de semanas. Ahora, este flujograma me gustó porque pues aquí divide, ¿no?, el dolor abdominal agudo. Como yo les comentaba, el agudo pues es de importancia por la gravedad o el riesgo de muerte que puede llegar a tener. Este lo podemos clasificar si es quirúrgico o no quirúrgico, solamente que en vez de poner no quirúrgico, pues pone médico, pero prácticamente es aquel que no requiere una resolución quirúrgica. En pocas palabras, no quirúrgico. Y este tiene de origen, bueno, luego de eso, de clasificarlo, encasillarlo en quirúrgico o no quirúrgico, pues debemos descubrir cuál es su origen, ya sea por un proceso obstructivo, inflamatorio, traumático o otros. Y también hay que ver el dolor, si es verdadero o es reflejo. Y en el caso del otro lado, pues es más que nada para el crónico recurrente, si es orgánico o es funcional. Pasando a las etiologías, como yo les dije, pues es múltiples etiologías. En el caso del agudo, pues podemos ver que lo clasifica en intraperitoneal y extraperitoneales. En los intraperitoneales podemos ver que está causado, originado por procesos inflamatorios. Y aquí podemos ver no sé si sea mi puntero. Bueno, aquí podemos ver que se ven diferentes orígenes, ya sea peritoneales, como están las peritoneales bacterianas, las químicas, lúpica y entre otras. Las perforaciones de vísceras huecas, apendicitis, colicistitis y diverticulitis. En vísceras sólidas tenemos pancreatitis. También tenemos del origen agudo las de causa mecánicas, ya sea en vísceras huecas, obstrucciones intestinales, obstrucciones biliares y vísceras sólidas. También tenemos de origen hemoperitoneo, aneurismas, embarazo ectópico o ruptura del vaso. También tenemos orígenes isquémicos, como se muestran ahí en el cuadrito. Bueno, de todos modos, estos los voy a guardar y más adelante. Voy a hablar de algunos de ellos, los más relevantes. Y de los extraperitoneales, pues podemos ver que no solamente son las causas originadas dentro del abdomen, sino que también otras enfermedades que son pues fuera del abdomen también pueden causar dolor abdominal. Y esto es importante porque hay que hacer diagnóstico diferencial, y más adelante se mencionará en diagnóstico. Entonces, por mencionar algunas, pues ahí están las presentes en el cuadro. Para no encasillarnos tanto aquí, pues vamos a seguir avanzando. En cuanto al origen crónico, etiología crónica, mencionaba que las causas más comunes es la dispepsia ulcerosa, y mencionaba otras etiologías
son la úlcera péptida, el reflujo gastroesofágico, enfermedad de vías biliares, síndrome de intestino irritable, pancreatitis, cáncer gástrico, dispepsia inducida por fármacos y enfermedades psiquiátricas. Y pues ahí mencionaba las gastroparésicas diabéticas. ¿Me hablan? Y bueno, pasando a las bases anatomofisiológicas, vamos a tener que, para empezar, pues el dolor es percibido por los receptores del dolor. Estos se van a encontrar en diferentes estructuras del organismo, principalmente en el músculo liso de las vísceras huecas, ya sea los conductos biliares, los intestinos, o también entre otros. Bueno, también se van a encontrar en las cápsulas de las vísceras sólidas, ya sea el vaso, el hígado o el riñón. Y también se van a encontrar en el peritoneo parietal y en el mesenterio. Hay que tener en cuenta que el peritoneo visceral y el epiplón no tienen receptores de dolor. Bueno, pasando a los tipos de estímulos dolorosos que van a estimular a esos receptores anteriores, pues tenemos que están la distensión o el estiramiento y la inflamación o la isquemia. Mencionaba que la distensión o el estiramiento va a representar el principal mecanismo implicado en la nocicepción visceral. Este puede trazarse de la extensión de una víscera hueca, como ocurre en el cólico hepático renal, o la contracción vigorosa de un músculo liso, como sucede en la obstrucción intestinal. Y también puede tratarse el estiramiento, tracción del peritoneo o la extensión de las cápsulas que envuelven las vísceras sólidas. En la inflamación o la isquemia, pues va a estar mediada por la liberación de los mediadores. Ahí menciona serotonina, paradequinina, histamina, sustancia P y prostaglandinas. Estos van a actuar sobre el sistema receptivo, así como cambios en la temperatura y el pH. También pues mencionaba que ambos fenómenos son capaces de disminuir el umbral del dolor. Aquí se refiere a que cuando se disminuye el umbral del dolor no se requiere tanta intensidad para que se perciba el dolor. Y aquí mencionaba que había unos factores que iban a modificar este umbral, ya sea los van a disminuir la ansiedad, la depresión, el dolor residente, la inflamación y la isquemia, y los que aumentan el umbral, pues va a ser la demencia, somnolencia, concentraciones, hipnotismo y placebos son los que modifican eso. Ahora, a ver, pasando a la fisiopatología del dolor, va a ser dividido según su mecanismo de producción, y puede ser visceral, referido o somático. No quiero eso. El visceral mencionaba que era el que se va a originar en los órganos abdominales, que van a estar cubiertos por el peritoneo visceral. Estos pues se van a generar en las finas terminaciones nerviosas que se encuentran pues en las capas musculares, como comentaba anteriormente, o en la submucosa visceral, de las vísceras huecas, perdón, o en la cápsula de los órganos sólidos. Estos estímulos pues son captados en terminaciones finas y van a viajar hacia la médula espinal, hacia la asta posterior, y aquí van a cruzar del otro lado para hacer la decusación, y de aquí pues sube hacia el tálamo, y del tálamo pues sube hacia la corteza sensorial, y de ahí es captado el dolor. Mencionaba que estos receptores son sensibles al estiramiento, a la contracción de las vísceras huecas, la distensión de la cápsula, la isquemia y la inflamación. Aquí el dolor va a ser sordo, va a presentar una sensación de malestar, va a ser impreciso y mal localizado. También con respecto a este dolor visceral, mencionaba que prácticamente el que lo estimula es la distensión o la contracción violenta de la musculatura de las vísceras huecas. Aquí, comentando un poco más de las vías del dolor, mencionaba que son llevadas por las fibras tipo C. Estas fibras tipo C pues, se encuentran donde se comentaba. Estas fibras tipo C pues, son de conducción lenta, va a referir un dolor mal delimitado, y el dolor va a ser de comienzo gradual e intensidad creciente. También mencionaba que el dolor visceral va a estar asociado a síntomas vegetativos, ya sea inquietud, sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Y aquí pues un esquema de la vía de señalización. También comentar que este dolor siempre, o la mayoría de los casos, es referido en la línea media, ya sea epi, hipo o meso. Entonces, mencionaba que este dolor
no va a existir áreas de hiperalgesia ni de contractura muscular. Ahora, el dolor referido menciona que surge en estructuras viscerales y se percibe a distancia del órgano afectado. Conducen los axones propioceptivos y terminan en el asta dorsal, donde también convergen los estímulos conductivos por axones somáticos frente a la piel. En pocas palabras, este dolor, pues lo que mencionaba es que muchos estímulos igual convergen en el mismo lugar que los dermatomas o dermasomas. Entonces, al ser estos los últimos de mayor cantidad y tener más impulsos frecuentes, es por eso que el impulso, bueno, la sensación de dolor se refiere en zonas a distancia del dolor principal. Y pues esto es lo que menciona, que se localizan erróneamente donde proviene el estímulo. El dolor somático o parietal, se genera en el peritoneo parietal, al que van a inervar las fibras nerviosas espinales que van a abarcar desde la dorsal o torácica séptima hasta la lumbar 1. Estas mencionaba que se produce por una irritación química o una contaminación bacteriana, se transmiten a través de nervios espinales, refiriéndose en dermatomas verdaderos, y puede ser localizado o difuso. Mencionaba que viaja a través de las fibras tipo A, que son de conducción rápida. Estos presentan pequeños campos de percepción o de recepción y producen impulsos álgidos y bien localizados. También mencionaba que este tipo de dolor se localiza exactamente en la zona estimulada y se va a grabar con la tos, la deambulación, la palpación de las zonas afectadas. Lo importante de este tipo de dolor somático es que va a presentar áreas de hiperalgesia y defensa muscular. Mencionaba la bibliografía que estaba leyendo que era, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, era muy común que pasara o que presentara los tres tipos de dolor. El visceral al inicio, porque al inicio, si recuerdan, en el caso de una apendicitis se presenta en la línea media, en el cuadrante del epigastrio. Ahí es donde se presenta y luego va viajando, es por los procesos que va sufriendo. Al inicio pues una inflamación y a lo último pues sería un dolor somático porque ya se encuentra más localizado y incluso pues, ya presenta áreas de hiperalgesia y pues de defensa muscular. Bueno, con respecto al abdomen agudo, como ya se los comentaba, es de lo más relevante del tema. En esta bibliografía que encontré mencionaba que se definía como el conjunto de signos y síntomas que tienen como base el dolor abdominal intenso de inicio brusco o insidioso de rápida evolución. Aquí maneja que es menor de 24 a 48 horas. ¿Se acuerdan que yo les dije que era menor de 7 días? Acá lo manejan menor de 2 días y puede ser de origen abdominal o extraabdominal. Va acompañado de uno o más signos de irritación peritoneal, como la rigidez muscular, la hipersensibilidad o signo de rebote positivo, defensa o resistencia involuntaria. Aquí está la definición que maneja la guía de práctica clínica, menciona que igual es menos de 48 horas de evolución o hasta 6 días, con repercusión del estado general. También pues requiere un diagnóstico rápido y preciso. Y para esto puede ser que sea susceptible de tratamiento quirúrgico urgente. También aquí maneja lo mismo, que se debe acompañar de uno o más signos de peritonismo, ya sea rigidez abdominal, incremento de la sensibilidad abdominal con o sin rebote y la resistencia abdominal involuntaria. Ahora bien, el dolor abdominal agudo lo podemos dividir, ya sea que requiera un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. En el caso del no quirúrgico, pues es llamado médico, que es el que por suerte se presenta en mayor cantidad de pacientes. En cambio, el quirúrgico se presenta solamente en el 10 a 25% de los pacientes. Y pues puede ser causado o tiene origen, ya sea por una inflamación, perforación, obstrucción, hemorragia o isquemia. También mencionaba que el diagnóstico del abdomen agudo pues está relacionado con la edad. Y, por ejemplo, en el caso del adulto joven, tiene mayor probabilidad que la causa del abdomen agudo sea una apendicitis. Y en cambio, en el adulto mayor, sea trastornos biliares, obstrucción intestinal, isquemia, infarto intestinal y diverticulitis.
También, bueno, es lo que comentaba. Acá hay una bibliografía ya un poco vieja, es del 2006, pero me parece que tiene unos datos interesantes. Es por eso que lo metí. Aquí comentaba que la guía del manejo del abdomen agudo en la atención primaria de salud mencionaba que lo clasificaba en síndromes peritoníticos, inflamación visceral, síndrome oclusivo, síndrome hemorrágico, síndrome mixto o indefinido. Aquí en esa bibliografía nos comentaba que existen pacientes denominados especiales y, por ejemplo, nos ponía pacientes mayores de 60 años, considerados especial, embarazados, obesos, inmunodeprimidos, intoxicados. Los niños también son considerados una población especial y otros pacientes con enfermedad crónica. Esto es importante porque el diagnóstico y el tratamiento son diferentes. Son pacientes que vamos a abordar de una manera diferente por los cambios fisiológicos que tienen. Y eso lo vamos a ver un poco en la embarazada más adelante, que es un tema interesante. Ahora pasando a la clasificación de los pacientes con dolor abdominal agudo no traumático según su severidad. Mencionaba que este lo iba a clasificar en estadios, siendo el estadio 0 y aquí divide a dos tipos de pacientes. Paciente previamente sano con dolor abdominal agudo, cuyo diagnóstico clínico corresponde a una patología leve de manejo médico. Este mencionaba que es un paciente y que debemos de seguir una conducta, no requiere una hospitalización, no requiere observación y no valoración por el especialista, este lo podemos mandar a casa. En cambio, el paciente B es un paciente previamente sano con dolor abdominal agudo, no representa otra sintomatología significativa, la evaluación ni hallazgos que sugieran un proceso patológico intraabdominal. En este paciente debemos de tener mayor observación, pero tampoco requiere una hospitalización, pero sí tenerlo más observado. En el estadio 1, maneja aquel paciente con dolor abdominal agudo, ya con hallazgos clínicos que sugieren un padecimiento intraabdominal. El diagnóstico no está claro en ese momento y estos pacientes no tienen factores de riesgo o no pertenecen al grupo de pacientes especiales. Y en estos pacientes mencionaba que requiere una hospitalización, suspender vía oral, examen clínico repetido, solicitar exámenes de laboratorio, no dar analgésicos, no dar antibióticos y valorar por el cirujano. En el estadio 2, igual manejaba dos tipos de pacientes, o tres, perdón. Paciente con hallazgo clínico muy subjetivo de una patología abdominal que requiere tratamiento quirúrgico médico para resolver su problema. Paciente que pertenece a la categoría de especiales y paciente con dolor abdominal agudo que requiere otros estudios diagnósticos para valorar su dolor abdominal. Aquí la conducta que debemos de seguir es si el paciente es hemodinámicamente estable o inestable. Aquí este flujograma corresponde a lo anterior dicho. Cuando consideramos que un paciente es inestable es porque sospechamos primero, bueno, la conducta es sospechar de una aneurisma aórtico abdominal, ya sea por medio de su historia clínica, los signos y síntomas que esté presentando el paciente, y eso nos hará tomar o llegar al diagnóstico, ¿no? Si es así, pues lo vamos a remitir a tercer nivel para valoración con el cirujano, y si no es así, le damos reanimación, que más adelante se habla de esto. En el caso del paciente hemodinámicamente estable, si tiene rigidez generalizada, pues se sospecha de una úlcera péptica perforada. Si es así, se pide una radiografía de tórax y se valora si hay neumoperitoneo. Si es así, pues valoración por cirugía. Si no es así, piden amilasas. Y igual, pues al final la mayoría pues termina valoración por cirugía. Y si no, pues para clínicos según la sospecha. Si es el dolor mal localizado, patologías abdominales tempranas y retroperitoneales. Y pues también el manejo es hospitalización. Vamos a dar líquidos endovenosos isotónicos y paraclínicos según la sospecha. Y el dolor localizado, pues pasa a la siguiente flujograma. En esto, pues vamos a ver dónde está localizado el dolor y es la sospecha clínica que vayamos a tener. Por ejemplo, aquí nos maneja epigastrio, donde podemos tener patologías biliar, pancreatitis o infarto agudo de miocardio. El cuadrante superior derecho, pues también igual, sospecha de patología biliar, urológica, absceso hepático, hepatitis y patología pulmonar. En el cuadrante superior izquierdo, patología esplénica, patología oncológica, urológica, infarto agudo de miocardio, pericarditis, patología pulmonar, pancreatitis. Y cuadrante inferior derecho,
apendicitis, patología urológica, abscesos del psoas, adenitis mesentérica, patología biliar, hematomas, bueno, menciona varias patologías. En cuadrante inferior izquierdo, pues lo mismo, menciona otras patologías, enfermedad diverticular, neoplasia sulfurada, pero pasando a la conducta, bueno, aquí algo importante era que en el cuadrante inferior derecho, en el caso de las mujeres, pues hay que pensar, aparte de las anteriores, otras patologías, ya sea enfermedad pélvico inflamatoria, embarazo ectópico, abscesos ováricos, etcétera, ¿no? Todas las que se meten ahí. Y de eso, pues va a depender el tratamiento que vamos a llevar con la paciente. En el caso de la EPI, pues todos estos pues, se van a admitir en la área intensiva, ¿no? El cuidado intensivo. Y aquí, pues prácticamente son algunas medidas que se toman, pero pues esto lo vamos a abordar más adelante en el apartado de tratamiento. Reafirmando lo anterior, pues aquí están otras causas de dolor abdominal según la localización del cuadrante afectado. Y bueno, en estas son algunas por mención, pero pues eso lo va a abordar Irais. En pacientes mujeres también lo mismo que comentaba hace rato, hay que sospechar, además de las ya mencionadas, de estas también. Y de ahí seguiría Irais. Quita tu de ese para compartir, Andrea. ¿Ya la ve? Te veo. Sí. Bueno, vamos a continuar con lo que son el cuadro clínico. Esto pues lo vamos a dividir de acuerdo a la afección que el paciente tenga. Vamos a comenzar con causas del dolor abdominal que van a poner en riesgo la vida. Estas se dividió así porque pues son importantes tenerlas en cuenta al momento de abordar al paciente, ya que pues tienen más riesgo de morir que las que vamos a ver después. Principalmente aquí tenemos lo que es la aneurisma de la aorta abdominal. Esta pues va a ser una dilatación permanente y focal de la aorta que va a implicar las 3 capas de la pared arterial y pues va a superar un 50% su diámetro normal. Aquí nosotros podemos ver pues que es prácticamente lo que va a pasar con la aorta. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta va a ser la edad avanzada, que como ya lo dijo mi compañero, pues se va a encontrar en los pacientes especiales. Y también tenemos los factores de riesgo vascular, si el paciente ya tiene antecedentes, pues antecedentes de, ¿cómo se llama? De enfermedades vasculares, o si tiene, si es un paciente obeso igual, pues ya entra dentro de estos factores de riesgo. Y pues obviamente también si tiene antecedentes familiares. De 30 a 40 casos por 100 habitantes van a presentar esta afección, y principalmente va a ser en hombres de 65 a 75 años de edad. Las manifestaciones clínicas que este paciente nos podrían dar, pues se van a dividir en dos. Algunos pueden ser asintomáticos y otros pues sintomatológicos. Dentro de los asintomáticos, pues vamos a tener que en esto se va a, van a permanecer crecientes hasta la ruptura de lo que es la aorta. Es por esto que se clasifica en afecciones de alto riesgo, porque pues el paciente puede permanecer asintomático y ya presentar los síntomas cuando surja lo que es la ruptura de la arteria abdominal. La sintomatología se puede presentar hasta la hemorragia sanguíneamente, hipotensión y compromiso hemodinámico, pero pues ya se va a presentar hasta la ruptura de la aorta. Lo sintomatológico pues se va a dar en semanas, o se puede dar en semanas o meses antes
con dolor abdominal, dolor de espalda y pues va a ser en una presentación atípica. Es decir, pues como la mayoría de las afecciones, pues va a ser un poco difícil diagnosticarlo pues clínicamente. Las manifestaciones de ruptura van a ser dolor en abdomen o espalda, desmayo, sudoración, vértigo, náuseas y taquicardia. Pero como podemos ver, pues estas manifestaciones son manifestaciones generales. Otra de las afecciones, pues va a ser la perforación de alguna víscera hueca. Esta va a ser una lesión que va a romper las paredes de la víscera y va a derramar su contenido al exterior. Dentro de las vísceras huecas, pues vamos a tener el tubo digestivo, la vesícula biliar y la vejiga urinaria. Un caso típico, pues pueden ser las úlceras pépticas, las cuales aquí les puse un ejemplo, donde pues pueden llevar a que se presente sangrado y perforación hasta otras emergencias. Como vimos la vez pasada, como comentamos la vez pasada con el doctor, pues si se derrama el contenido al exterior, pues va a haber de todo en la cavidad del paciente, en la cavidad abdominal del paciente. Y pues esto ya nos puede llevar a complicaciones como sepsis y pues la muerte como tal. Bueno, vamos a ver cuáles son las etiologías frecuentes de los niveles en los que se pueden presentar estas afecciones. Por ejemplo, en el nivel esofágico, pues vamos a tener el síndrome de Borjave por vómitos, iatrogenia por manipulación endoscópica o alguna obstrucción por cuerpo extraño. En la siguiente tenemos el área gastroduodenal, donde las etiologías frecuentes pues son patologías ulcerosas y la ingesta de fármacos gastrolesivos. En el intestino delgado vamos a ver que también podemos encontrar pues cuerpos extraños, enfermedad inflamatoria, obstrucción intestinal o enfermedades tumorales. En el colon pues vamos a encontrar que las etiologías frecuentes son los divertículos, las iatrogenias tras endoscopía, colitis isquémica y de igual forma los tumores. Y en la vesícula biliar, pues lo más frecuente es la colecistitis aguda. Bueno, aquí es una tabla que encontré de las causas de la perforación visceral. Se ve un poquito borrosa, pero pues se logra distinguir algunas otras etiologías ya más localizadas. Podemos ver del esófago, del estómago y el duodeno, yeyuno o ilio, de la vesícula y la vía biliar, del apéndice, del colon y de otras localizaciones. Por ejemplo, en esófago, pues podemos ver lo que ya estaba en la tabla pasada. En estómago y duodeno, pues lo más frecuente que va a causar una perforación visceral va a ser una úlcera péptica o bien los tumores. Bueno, las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente con una lesión de un órgano hueco van a ser las siguientes. Vamos a tener que el paciente va a iniciar con un dolor abdominal de comienzo súbito y de intensidad extrema. Va a haber rápido deterioro del estado general, va a haber un colapso periférico y vamos a tener signos de peritonismo, es decir, dolor abdominal o sensibilidad al tacto, distensión abdominal, vómitos y náuseas, así como también síntomas de sepsis como liguria y taquipnea. Estas manifestaciones van a darse bien por al comienzo o ya cuando la víscera pues esté perforada. Otra afección muy frecuente es la obstrucción intestinal. En esta, pues obviamente va a consistir en la detención del tránsito intestinal de forma completa y persistente en algún punto del intestino delgado o del intestino grueso. Aquí les traigo las causas más frecuentes de
esta obstrucción, como es las bridas peritoneales, que se van a encontrar del 50 al 70% causantes de la obstrucción intestinal, las hernias encarceladas, que cuenta con un 15%, el hilio biliar, se considera en el anciano en un 20%. En el colon vamos a tener que el vólvulo y el cáncer de colon van a constituir las causas más frecuentes de la obstrucción intestinal a este nivel. Esta pues, puede ser aguda o crónica, mecánica o adinámica, simple o estrangulada, como lo podemos ver en el vólvulo. Bueno, aquí les traje unas imágenes representativas de las causas de la obstrucción intestinal. Las manifestaciones clínicas que estos pacientes van a presentar, pues son síntomas habituales de oclusión, que son dolor abdominal de tipo cólico, va a presentar el paciente náuseas, vómitos, no va a haber tantas emisiones de heces y al igual que de gases. En el colon ya un poco más enfocado, vamos a tener las manifestaciones como lo son la distensión abdominal, el vómito pues va a ser más tardío y el intervalo entre los episodios de dolor abdominal suele ser más prolongado, es decir, va a ser un poco más intermitente. En el intestino delgado pues vamos a tener que el paciente va a presentar vómitos paroxísticos, episodios de dolor a intervalos de pocos minutos y escasa distensión abdominal. Estos puntos pues son importantes a la hora del diagnóstico del paciente, ya que pues como podrán ver se pueden diferenciar en pues en tanto el vómito como el intervalo de los episodios del dolor. Bueno, el vólvulo pues va a ser una torsión del colon, bien sea a nivel del ciego o del sigma. En el sigma a nivel del sigma vamos a tener que los antecedentes del paciente van a ser uso abusivo de laxantes, medicaciones ansiolíticas, fármacos con propiedades anticolinérgicas, incluyendo los antiparkinsonianos. Esto es muy importante igual a la hora de hacer pues nuestro interrogatorio al paciente, ya que pues nos puede dirigir hacia esta afección. En el ciego, pues vamos a tener que principalmente se va a dar por adherencias congénitas o adquiridas, es decir, después de una cirugía. Esta afección va a tener una mortalidad del 12 al 17% y más del 65% en ancianos. Aquí les traje igual las imágenes representativas de lo que es el vólvulo, que va a ser la causa más frecuente de la obstrucción del colon. Bueno, las manifestaciones del vólvulo como tal, pues van a ser fiebre, peritonismo o síntomas de peritonismo, hipotensión y estrangulación. La distensión abdominal va a ser una distensión asimétrica asociada al dolor abdominal. En las personas jóvenes, pues vamos a tener que las manifestaciones van a ser de presentación más insidiosas. Van a haber ataques frecuentes de dolor que se van a resolver coincidiendo con la desvolvulación espontánea del colon. Bueno, otra afección muy importante en mujeres va a ser el embarazo ectópico. Esta pues va a ser la implantación del huevo fertilizado fuera del útero. Como lo podemos ver, pues pueden, ¿cómo se llama? Pueden implantarse en varias áreas de lo que es el útero. Pues los factores principales de riesgo van a ser enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo tubárico previo, cirugía pélvica o dispositivo intrauterino que tenga la paciente o que haya tenido la paciente. Como podemos ver, dependiendo de la localización,
pues vamos a tener el tipo de embarazo ectópico. Por ejemplo, aquí tenemos el embarazo cervical, embarazo intersticial, embarazo tubárico, que pues puede ser en todo el área de la trompa de falopio, el embarazo ovárico, el embarazo peritoneal o el embarazo abdominal. Esta es la causa más frecuente de morbimortalidad materna en el primer trimestre del embarazo. Bueno, aquí les traje un esquemita donde nos decía la frecuencia de las localizaciones de los embarazos ectópicos. Bueno, vamos a tener que pues el más alto va a ser el embarazo apular o el embarazo tubular, donde se va a implantar el embrión en la ámpula o porción ampular de la trompa de falopio. Por consiguiente, vamos a tener el embarazo ísmico, donde el desarrollo del embrión se va a dar en el istmo de la porción de la trompa de falopio. Vamos a tener el embarazo fímbrico, que pues va a ser el desarrollo del embrión en la fimbria, el embarazo ovárico, el embarazo intersticial, que va a ser el desarrollo del embrión dentro del músculo uterino, el embarazo cervical y el embarazo abdominal. Nos manejaba la bibliografía que las manifestaciones pues van a ser una tríada típica que esta se va a presentar únicamente en la mitad de los casos. Aquí tenemos que la tríada se compone por amenorrea, sangrado vaginal, dolor abdominopélvico unilateral de comienzo brusco y de gran intensidad. Otro de los de las afecciones va a ser el desprendimiento de placenta. Esta pues se va a considerar una urgencia obstétrico-ginecológica. Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener va a ser mujeres hipertensas, que esta se va a presentar en 40% de las ocasiones, abuso de cocaína o de alcohol, tabaquismo, traumatismos y edad avanzada de la mujer gestante. Los principales síntomas que va a presentar la paciente pues va a ser un dolor abdominal o un dolor en la espalda, principalmente en el área lumbar, una hemorragia vaginal y contracciones uterinas. Bueno, vamos a continuar con las causas comunes del dolor abdominal agudo que no presentan un riesgo vital. Bueno, tenemos la apendicitis, que esta pues va a afectar a ambos sexos por igual, va a ser más frecuente en la adolescencia y pues obviamente va a ser rara en lactantes y en ancianos. La apendicitis pues ya sabemos, ¿no? Es la inflamación del apéndice fecal, obstruida por los fecalitos, parásitos o por una hiperplasia folicular linfoide. Esta pues nos va a dar una congestión inicial. Obviamente si se perfora, bueno, no si se perfora, si digamos que estalla, pues sí nos va a dar un riesgo, pero va a comenzar con una congestión inicial, de ahí va a pasar a apendicitis flemonosa, va a empezar a supurar, va a pasar por un proceso y va a caer en gangrena y por último va a perforar. 1 de cada 10 personas la va a padecer a lo largo de su vida. Esta es una afección, como vemos, muy frecuente. La mortalidad es de 0.1%, pero se eleva de 0 a 6 o 5% en las formas complicadas. Las apendicitis del anciano con tasas de mortalidad que pueden llegar a alcanzar el 70%, porque pues obviamente es más rara, pero pues sí es más, más grave. Las manifestaciones, pues vamos a tener dolor en epigastrio o periumbilical de tipo visceral. Se va a desplazar de 3 a 6 horas. En flanco inferior derecho va a haber una contractura muscular y una irritación peritoneal.
Las otras de las manifestaciones pues van a ser náuseas, vómitos, inapetencia y fiebre. En la mujer gestante, algunos causa dolor en hipocondrio derecho. Más adelante mi compañero les va a explicar algunos de los, en la exploración física, algunos de los puntos claves para que nosotros podamos ver en qué afección tiene nuestro paciente. El siguiente pues va a ser en las vesículas y las vías biliares, que pues vamos a tener a los cálculos biliares que son comunes y que sus complicaciones van a constituir una de las causas más frecuentes de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen. Pues igual va a darnos náuseas, vómitos y anorexia. Va a haber un dolor en la línea media superior del abdomen con irradiación al hipocondrio derecho y a la región subescapular, como lo podemos ver aquí, el puntito. Ahí es donde nos va a referir el paciente dolor. Dice, cuando el dolor se prolonga más de 5 horas, se debe de sospechar de una colecistitis aguda. En tal caso, el dolor pues se va a hacer más relevante y puede aparecer fiebre. La impactación de un cálculo en el colédoco distal nos va a dar, se va a asociar a ictericia, fiebre y elevación de las enzimas hepáticas como expresión de la colangitis. Siguiendo el tema, tenemos también la pancreatitis, la cual, pues, como sabemos, es una condición inflamatoria del páncreas clínicamente caracterizada por dolor abdominal y elevación de los niveles plasmáticos de enzimas pancreáticas. Su mortalidad global es del 5 al 10%, elevándose al 25 o 30% en las formas graves. En España pues va a registrar una incidencia de 350 casos por millón de habitantes, siendo la litiasis biliar y el abuso de alcohol las causas más frecuentes. Bueno, el dolor de la pancreatitis pues va a iniciar centrado sobre la línea media superior del abdomen o el mesogastrio. De ahí se va a irradiar en banda o en cinturón, como lo podemos ver en esta imagen, hacia ambos hipocondrios o hacia la región dorsal. La intensidad máxima de este dolor va a ser en los primeros 20 a 30 minutos desde su comienzo y va a permanecer al menos 48 a 72 horas, es decir, va a ser un dolor constante. En los casos de mayor gravedad, el dolor es difuso y se va a acompañar de distensión abdominal, ilio y signos peritoneales. Tenemos también la enfermedad diverticular, la cual pues van a ser protrusiones de la mucosa cólica, pseudodivertículo se va a llamar, en las zonas de mayor debilidad de la pared intestinal. De 15 a 25% de los pacientes va a desarrollar una. El sigma va a ser la región más afectada, pues aquí hay mayor presión endoluminal y la prevalencia pues va a aumentar con la edad, es decir, los ancianos van a ser más, van a ser mayor afectados por esta afección. Las manifestaciones pues se van a dar principalmente en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, va a presentar dolor. Vamos a tener signos de peritonitis focal, como son náuseas, anorexia y fiebre en grado variable. Algunos pues refieren disuria y polacuria como expresión de irritación vesical por la vecindad que tienen estos, ¿no? 25% presentarán complicaciones como los abscesos pericólicos a distancia, fístulas en órganos vecinos, estenosis, obstrucción, perforación a peritoneo libre y pilefebritis. Bueno,
Otras de las causas que nos pueden dar el dolor abdominal, las puse en una tabla. La enfermedad ulcerosa péptica, la cual nos va a dar un dolor intenso y continuo con irradiación a la región dorsal. La hernia incarcerada, que esta va a ser, va a ser un dolor constante en semanas o meses en la región del hipogastrio, que se va a exacerbar con tos y esfuerzo de defecación. La enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable, el cual nos va a dar un dolor abdominal que se va a aliviar con la defecación y que se va a acompañar de un trastorno concomitante en las deposiciones. Las gastroenteritis infecciosa, pues nos va a dar un dolor cólico irrelevante. La hepatitis, un dolor en hipocondrio derecho, que va a ser de leve a moderado, dependiendo de la situación del paciente. La peritonitis bacteriana espontánea, la cual nos va a dar un cuadro de dolor abdominal agudo con signos peritoneales, fiebre y rápido deterioro de la condición. Otras de las causas pues, van a ser las causas génito-urinarias. Dentro de estas, pues tenemos las urológicas, como la retención vesical, el cólico renal, las infecciones del tracto urinario y el dolor testicular agudo o escroto agudo. Dentro de la retención vesical vamos a tener que va a ser un cuadro pseudoperitonítico que puede conducir al paciente al quirófano erróneamente. Dentro de las infecciones, pues vamos a tener que el paciente va a presentar disuria, polaquiuria, micción urgente, dolor suprapúbica y orina maloliente, al igual que hematuria. En el síndrome de escroto agudo vamos a tener que pues, el paciente va a referir dolor testicular agudo de instauración brusca, signos locales y sistémicos, es decir, manifestaciones generales. Dentro del cólico renal vamos a tener que el paciente nos va a presentar un dolor intenso, lancinante, paroxístico, y agitante. No se va a aliviar con el cambio postural ni con la posición antiálgica determinada. Y pues va a haber una obstrucción del tracto urinario superior. En el aparato genital femenino, pues vamos a tener varias afecciones que nos pueden dar el dolor abdominal y que se puede confundir con alguna otra afección, como lo es la rotura de un embarazo ectópico, la enfermedad pélvica inflamatoria, el absceso tubovárico, la torsión de la trompa de falopio y la rotura de un quiste de ovario. Dentro de las causas endocrino-metabólicas y sistémicas, vamos a tener pues la fiebre mediterránea familiar, el angioedema hereditario, la drepanocitosis, la gastroenteritis eosinofílicas, perdón. Dentro de la fiebre mediterránea, pues vamos a presentar obviamente fiebre asociada a peritonitis. En el angioedema, edema de la pared intestinal, vómitos y diarrea. En la drepanocitosis, pues vamos a tener oclusión de pequeños vasos y esto pues nos va a dar un dolor difuso e irradiado. Y en la gastroenteritis eosinofílicas nos van a dar diarrea crónica con mala absorción y enteropatías. Dentro de otras causas generales vamos a tener las neoplasias, las vasculitis y conectivopatías, causas parietales y síndrome de vómitos cíclicos, cáncer de ovario, cáncer colorectal y radioterapia o quimioterapia, lupus eritematosos sistémicos y púrpura de Schönlich-Henoch, no sé cómo se dice. Y pues eso sería todo de mi parte. Estas serían algunas de las causas más frecuentes. Hay otras causas muy más variadas, pero estas son digamos que las más frecuentes y las más importantes a tener en cuenta a la hora de abordar a nuestro paciente. Mi compañero Cordero va a continuar con lo que es la exploración física.
y pues cómo podemos tratar a este paciente. Bueno, ya son las 12, tienen clase ahorita, me dicen, ¿no? Sí, doc. Y, ¿qué onda con a qué horas pueden hoy en la tarde? De plano no pueden. Y lo dejamos para mañana, en la mañana y en la tarde, si gustan. ¿Sí que? Lo que pasa que algunos compañeros tienen otras clases. O sea, Sí. no, ahora sí que no tenemos un horario libre hoy, porque igual, pues algunos de nosotros tenemos exámenes y otros. Ya me dijiste, ¿no? Que vas a hacer examen de plastilina 2 y repujado 1, ¿no? Está Sí, bien, pues, entiendo. Yo no me cierro, ya lo saben. No hay bronca. Bueno, entonces mañana. ¿A qué hora lo podemos ver mañana, doctor? Pues mañana yo espero que a las 10 de la mañana me toque ir al mercado porque alguien tiene que salir a comprar las cosas. Tengo que comprar las cosas a mi papá también, a mi madre, que tienen 80 años. Pero pues voy temprano y llego corriendo antes de las 10 para estar con ustedes primero Dios. Ok, doc. Si me atoro, pues les aviso, pero si no, pues ahí estamos. Cuídense mucho, suerte en sus exámenes, síganse cuidando, ¿no? Porque la cosa aquí en el estado está del cocol. Tenemos el honrosísimo, ¿sí me escuchan? Sí. Tenemos el honrosísimo segundo lugar ya después de la Ciudad de México en casos de COVID. Y vamos al alta en friega, así que aguas. Ahorita no sabemos ni por dónde, pero bueno, ahí les pasó el dato. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias. Igual, bye. Mi participación de hoy.